¿Qué quiso decir el Señor? Hoy el tema principal, tema de este mensaje, como cada mensaje hemos tenido un tema, y sobre qué quiso decir el Señor, hoy es para adelante y no qué, y no para atrás. Claro, esto es una expresión, ¿verdad?, que es común, así como decimos, un poquito vulgar, decir para adelante, no está conforme al diccionario, mucho menos al diccionario RAE de la Real Academia Española, pero es un decir que comúnmente se escucha. No, yo voy para adelante y no voy para atrás, o para adelante o para atrás. Bueno, se significa que debemos de ir como hacia adelante, ¿verdad? Y no hacia atrás, no retroceder. Y es interesantísimo entonces por qué he escogido este tema y qué es lo que nos va a explicar la palabra de Dios, que debemos ir siempre hacia adelante y no debemos ir hacia atrás. Mire, hay personas que a veces uno le pregunta, y bueno, ¿y cómo estás? Y la gente dice, bueno, aquí dando un pasito para adelante y otro atrás. Y doy un pasito adelante y después doy otro atrás. Y hay quienes están en peores situación o condición de vida. Es decir, dando un paso adelante y dos para atrás. En vez de uno para atrás, pues dan dos para atrás. O sea que ese pues está un poquito más grave su situación o condición de vida. No debiera ser así. O sea, una persona cuando dice aquí dando un paso para adelante, otro para atrás, dos para atrás, demuestra que es una persona que está estancada. La idea de la persona, el ser humano, es seguir en una fase progresiva, que cada día podamos mejorar, que cada día podamos ir superándonos y ir en esa fase de progresión, o sea, que vayamos progresando más y más. Una persona que habla de esa manera o se expresa así significa como que está estancado o no tiene propósito en la vida o está desanimado, está decaído porque no está yendo hacia adelante. Ahora, el creyente, ahora vamos a hablar de nuestra parte, que nos compete y nos corresponde más aún, el creyente debiera estar en un continuo avance de superación, de progreso, de mejorar cada día. Y eso es lo que entonces vamos a hablar hoy aquí. Por eso decimos que debemos estar en una manera de seguir siempre hacia adelante y no estar yendo hacia atrás, y mucho menos tampoco quedarnos estancados. Así que la vida del creyente es de un proceder, de un seguir, de un continuar, de poder seguir mejorando cada vez más y más. Amén. Y eso es lo que entonces vamos a ver, qué es lo que el Señor quiso decir con lo que vamos a leer en esta mañana, o un poquito ya ahorita, un ratito va a ser esta tarde. Así que vamos a ver qué nos dice la Escritura. Mire, está nuestro pasaje principal, básico, de lo que vamos a hablar en este mensaje, se encuentra en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, versículo 17, y también Mateo, el capítulo 5, el versículo 48. Vamos a ver qué fue lo que dijo el Señor. El Señor, en su momento en que ya estaba preparándose para ser arrestado y de ahí ser enjuiciado para ser sentenciado a muerte, a ser crucificado, en esas horas antes de llegar a ese momento de su arresto, él aprovechó bien porque le quedaban ya pocas horas para estar como ser humano sobre esta tierra. Y
y llegar hasta la cruz del Calvario. Entonces quiso aprovechar bien ese momento como siempre lo hacía, que aprovechaba, y estar con sus discípulos, sus apóstoles, aquellos que estaban ahí que él había escogido como apóstoles. Y él buscó revelarle un sinnúmero de cosas. Y le he pedido muchas veces que se lean esos capítulos del Evangelio de Juan, los capítulos 14, 15, 16 y 17. Porque ahí hay una serie de relatos que da el Señor en esos últimos momentos, esas últimas horas. Ya cuando llega el capítulo 17, es la oración que el Señor está haciendo por ellos. Y es donde Él se dirige a ese momento. Primero, en los 14 al 16, habló y dio ciertas instrucciones, cierta información, ciertas revelaciones. Pero ya en el 17, Él ora por ellos, antes de ser arrestado. Y en la oración que Él está haciendo, más o menos a mitad de la oración, en el versículo 17, Él dice, dirigiéndose al Padre, santifícalos en tu verdad. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de los discípulos de Él, sus apóstoles, que Él los había escogido para la encomienda que Él les había dado. Dice, tu palabra es verdad. Ahora, la palabra aquí clave es santifícalos. ¿Qué significa santifícalos? Y es algo que el Señor pidió que eso fuera a suceder. Y no solamente fue para ellos fue en ese momento, pero esto está implícito que es para todo creyente. Es para todo aquel que ha creído en Jesucristo. ¿Amén? ¿Cuántos hemos creído en Jesucristo? Amén. Pues eso es para cada uno. Y aquellos que nos ven, para ustedes también. Si han creído, si no han creído, acepta a Jesucristo antes que usted sea más tarde, ¿verdad que sí? Reciba la salvación y el perdón de los pecados que hay en Cristo Jesús. Recibiéndole, conociéndolo, arrepintiéndose y entonces abriéndole su corazón. Y Él dice que va a lavar nuestros pecados y nos va a dar salvación y ¿qué? Vida eterna. Amén. Entonces, esto es para todo creyente. En ese momento el Señor lo estaba dirigiendo a ellos por el plan y propósito, por esto se extiende a todo creyente. ¿Qué significa cuando el Señor dice santifícalos? Lo que está diciendo es, hazlos más santos cada día. Que ellos puedan cada día ser más santos. Esto es lo que se llama el proceso de la santificación. Después de haber recibido y conocido a Jesucristo, empieza el proceso que es de la santificación. Y déjenme decirle que el mensaje de hoy es la clave o la base principal del creyente. Es la clave o la base principal de todo creyente. Esto es lo que debe estar como en primer lugar en nuestras vidas. Lo que es la santificación. Lo que es poder llegar a ser cada día, ser más santos en el Señor. Y es ahí donde el Señor le está enfatizando en esta oración, no solo porque se lo está pidiendo al Padre, sino porque le está enfatizando para que ellos también lo entendieran. Que ahora venía en ellos ese proceso de santificación, de santidad, de que cada día fueran siendo más y más y más santos. Ahora, ¿qué significa esto de ser santo y de que podamos estar en ese proceso de santificación? Para ello entonces buscamos lo que son las palabras en su original. Cuando la Biblia se tradujo del griego al latín, en el latín se tradujo esa parte santus, santus. Y santus es santo, cuando se traduce al español. Pero en el griego era agios, con H. No vaya a confundir con ese ingrediente que se le añade a la comida para que le dé un buen sabor. No son ajos, amén. Pero cuando esté machacando, rompiendo ajo, acuérdese de agios. Agios
es la palabra griega que significa algo que es apartado, algo que se ha separado de otros o de otras cosas, algo que se ha escogido y que eso tiene un propósito de entre todo lo demás. Y es ahí donde entonces esa palabra comienza a tener el entendimiento correcto. Cuando él dice santifícalos, que cada día sean más santos, es que cada día puedan estar viviendo en una manera más alejados del mundo y del pecado y más cercano a lo que es el Señor. Ir separando cada vez más, ir siendo escogidos para un propósito más real y eficiente sobre esta tierra. Cuando leemos un ejemplo y Pedro entendió estas cosas, y cuando él escribió también en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 9, que dice que él nos escogió y que nos llamó de las tinieblas para estar en su luz admirable. Así que ahora Pedro, habiendo entendido lo que el Señor quiso decir, entonces él lo está promoviendo entre las iglesias con su epístola. Y dice que ahora nosotros anunciemos, ahí es donde dice el versículo completo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, para que ahora nosotros anunciemos las virtudes, el poder, las maravillas de aquel que nos sacó, que nos llamó, que nos separó, que nos escogió del reino de las tinieblas para traernos a su reino de luz admirable. ¿Cuántos fuimos sacados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo? Amén. Entonces ahí nos dice para que nosotros eso lo anunciemos y lo demos como testimonio y ejemplo a los demás. Pero a lo que queremos enfocar es que ese es el sentido de habernos sacado, separado, y que ahora debemos de cada día santificarnos, ser más santo cada día, mayor separado del mundo, para ahora vivir más para los propósitos que el Señor tiene en mi vida. Es ahí lo que el Señor le estaba queriendo decir. Cuando antes de ese versículo 17, en el versículo 16, de ahí mismo, Juan 17, en el versículo 16, antes de llegar a ese 17, el Señor dijo, así como yo no soy del mundo, en la oración el Señor está diciéndole así al Padre, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo, porque ellos fueron rescatados por Jesucristo del mundo. Y eso nos lo está diciendo a todos los creyentes. Ya no somos de este mundo, amén. Estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos al sistema de vida pecaminosa del mundo, porque fuimos sacados y escogidos para ahora glorificar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Esa es la diferencia, que estamos aquí pero con un propósito. Pero lo más que recalca el Señor, entonces dice, ahora como ya no son del mundo, y yo los he sacado del mundo, y fueron escogidos dentro del mundo, ahora santifícalos cada día. Que cada día puedan ser más y más santos delante de tus ojos, Padre. Y ese es lo que nos dice Filipenses 3:20, que ya no somos ciudadanos de este mundo. ¿Por qué? Porque hemos pasado a ser ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está allá arriba, donde estaremos con Jesucristo por toda la eternidad. ¿Cuántos van a estar allí? ¿Cuántos van a estar allí? Aleluya. Yo voy a estar allí y voy a velar si ustedes llegaron también. Si no, aquí recibe a Jesucristo y vamos a estar todos juntos gozando allá arriba en los cielos. Amén. Entonces esa es la parte, pero ¿qué significa también ser algo santo? Significa, además de escogido, separado,
sacado de donde estaba, ahora puesto en otro lugar, significa también consagrado. Cuando algo es consagrado para un propósito, se llama que eso ha sido santificado. Y también significa santo, puro y limpio. En Éxodo 30, cuando el Señor le está dando instrucciones a Moisés, de las muchas instrucciones que le dio, pero le dio las instrucciones en cuanto al tabernáculo y todas las cosas, cómo lo iba a hacer y de qué material lo iba a hacer y todo especificado. Cuando dice ahora, todo eso que yo te dije que hiciera, todo ese mobiliario y objetos que se iban a usar para dentro de la ceremonia, dentro de los rituales, todo eso, ahora yo quiero que tú me lo santifiques. Amén. Que ahora sean para el uso exclusivo mío. Tenían que ser consagrados. Y le dio unas instrucciones de un aceite especial, pero no vamos a entrar en ese punto, para que entonces poniendo ese aceite lo estaba consagrando para el servicio del Señor. Y dijo, y no solamente eso, ahora Aarón y también sus hijos descendientes que fueran consagrados para el servicio al Señor. Y que no tuvieran la misma conducta, comportamiento, ejerciendo el mismo tipo de vida humana como los que son del mundo, sino iban a ser consagrados para el Señor. Y eso es lo que ahí también implica. Algo que se pone en las manos del Señor, ahora eso es consagrado al Señor. Cuando nosotros vinimos a Jesucristo, le entregamos nuestra vida enteramente a Él. Y le dijimos ahora, Señor, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora, por yo haber entregado mi vida a Cristo, le pertenezco a Él. Y Él ahora me ha limpiado, me ha lavado de todo pecado. Y ahora yo voy a vivir puro y limpio, consagrado a Él todos los días de mi vida sobre esta tierra. Aleluya. Es una vida que no solamente ha sido sacada y separada, sino una vida consagrada. Por eso es que en las iglesias se supone que sea así. Los instrumentos que se usan para tocar han sido consagrados para el Señor. Amén. 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 Son porque es para el uso exclusivo de la adoración al Señor. Y así mismo tiene que ser la música, así mismo son los que dirigen las alabanzas y cantan, y todo el pueblo del Señor que cantamos. Tenemos que tener una vida que sea para consagración del Señor y no para mezclarlo con este mundo. Es ser santo. Ser santo. Mire, tanto es así que dice en Efesios, el capítulo 5, versículos 26 y 27, dice que cuando el Señor venga para buscar a su iglesia, dice cómo son las cualidades o características de esa iglesia que el Señor viene a buscar. Dice, Él viene a buscar una iglesia que pura, amén, santa, hablando de lo mismo, sin mancha, ni arrugas, no contaminada, sino manteniéndose purificada en el Señor, por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del poder del Espíritu Santo que hace la obra de santificación en nuestras vidas. Una iglesia que se ha mantenido en adoración al Señor, en búsqueda del Señor. Esa es la iglesia. Por eso dice Hebreos 12:14, que sin santidad, sin una vida consagrada, sin una vida pura y limpia, sin una vida apartada del mundo, nadie, pero nadie logrará ver al Señor. Amén. Eso es lo que el Señor busca y quiere, para ir purificando esa iglesia por medio de su sangre y del poder del Espíritu Santo, y poder levantar esa iglesia con las cualidades que Él quiere que tengamos de una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga, una iglesia gloriosa, lavada con la sangre del Cordero. Eso es lo que el Señor estaba
ya poniendo de antemano para cuando se levantaran, se alcanzaran más creyentes y también se levantaran y establecieran iglesias. Él dice, vayan a buscar su iglesia. Y esa iglesia está esparcida alrededor del mundo, de todos aquellos que han sido lavados, redimidos por la sangre del Cordero. Ahora también miren lo que dice aquí. No solamente dice santifica, por eso es que esta es la base principal del creyente y de la vida cristiana. Primero, una vida de santidad, una vida de hacernos santos cada día. En segundo lugar, dice, miren lo que dice aquí, Mateo 5:48, sed pues vosotros, ¿qué? Ay, parece que nadie ve bien. Sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos, perfectos. Dice, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Padre Celestial es perfecto. Amén, ¿verdad? Y miren el reto que hace el Señor aquí. Por eso es que tenemos que decir, bueno, ¿qué fue lo que quiso decir el Señor? Que seamos perfectos como el Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Es un verdadero desafío, ¿verdad que sí? Amén. Y hay que decir, bueno, pero no somos perfectos. Eso es lo primero que viene a la mente. Bueno, pero es que no somos perfectos. Somos seres humanos. ¿Cómo el Señor se le va a ocurrir decir que seamos perfectos como el Padre Celestial? Si somos humanos. Para entender primero lo que significa perfectos, esa palabra pues también pues, cuando se tradujo al latín se le puso perfectus y la U se cambió por una O y se puso en español perfectos. Qué fácil, ¿verdad que sí? Ahora, en el griego esa palabra se dice teleios. Teleios significa perfecto, teleios. Ahora, no confunda con teleo. Cuando alguien le dice teleo, sé lo que está pensando. Teleo por esa actitud que tiene. No es teleo, pero se va a acordar. Cuando ve a alguien se va a acordar de teleios. Como ajos, ¿verdad? De ajo y teleios. Teleo. Teleo significa algo completo. Sed completos, como vuestro Padre que está en los cielos completos. Sed sin falta. También teleios se refiere a algo que no tiene faltas, es sin falta. ¿Será el Padre Celestial completo? Amén. ¿Será el Padre Celestial sin falta? Amén. ¿Verdad que a Dios no le falta nada? Ni tiene que alcanzar nada. Ni le falta un poquito más. Dios es completo y no le falta nada. De esa misma manera se está refiriendo el Señor cuando dice que debemos ser de esa misma forma de como es el Padre Celestial, completo y que seamos sin falta. Pero también tiene otras connotaciones que algunos dirán, bueno, así sí, así se oye mejor. Que seamos maduros. También se refiere a la madurez, a la capacidad de entender y comprender correctamente. Y eso se llama sabiduría, madurez, sabiduría. Que tengamos la prudencia que se necesita tener. Ser sensato. Como dice Mateo 25, el relato que dio el Señor de la parábola de las 10 vírgenes. Unas eran sensatas y las otras 5 eran ¿qué? Insensatas, ¿verdad que sí? Unas prudentes y las otras, no digo imprudentes, por eso no, insensatas o no sensatas. Ahora, eso es lo que se refiere, esa palabra perfecto. Que seamos de esa manera, que podamos estar completos, que poco a poco busquemos estar sin faltas
y que también podamos llegar a esa madurez, que podamos llegar a esa comprensión y entendimiento y ver las cosas como Dios las ve, y que podamos también poder tener la prudencia correcta, la sabiduría, y también poder llegar a tener sensatez en todo lo que hacemos. Es como si estuviera diciendo el Señor, o nosotros poder llegar a decir, bueno, la misma vida que llevo, yo quisiera lograr y alcanzar esa vida que es correcta en el Padre Celestial. De ese mismo principio, poder desear esa vida de cualidades que tiene el Padre Celestial, que eso se pueda también dar en mí. Pero mientras una persona diga, no, porque yo no soy perfecto, está abriendo la puerta ¿de qué? Del pecado. Amén. Ah, no, porque yo cometo errores. Mientras busquemos justificar o evadir el mandato, porque es un mandato que da el Señor, de ser santificados, de vivir en santidad, es un mandato, y es un mandato de ser perfectos, como es el Padre Celestial. No, el Señor nos dijo, esto no va a ser posible, no lo puede, no, Él lo estableció, de que eso debemos de procurar alcanzarlo, y dando pasos hacia ¿dónde? Hacia adelante, y nunca dar un paso hacia atrás. Mientras se justifique una condición de vida o debilidad de vida, de pecado, nosotros no vamos a progresar, y vamos a seguir dando un paso adelante y otro para atrás, o un paso adelante y dos para atrás. ¿Vamos a estar estancados o no vamos a progresar nunca? Ahora, es aceptar el reto, el desafío que el Señor pone. Que cada día podamos anhelar, lograr, alcanzar eso que es perfecto del Padre Celestial, que se pueda dar en mí. Que yo sea igual a eso que Cristo quiere que yo pueda alcanzar. Amén. Es como un hijo con su padre, ¿verdad? El hijo que se fija en su padre y ve las cualidades, sus características, y dice, ay, yo quisiera ser como mi papá. ¿Cuánto le ha pasado eso? O quisiera ser como mi mamá, ¿verdad? Las niñas, porque se fijan y le agradan y los tienen como su héroe. Y dice, ah, mi papá es mi héroe, mi mamá, y esa palabra se ve tan fea, es mi heroína. Esa es la palabra que se conoce. A veces no me gusta usarla porque suena feo, ¿verdad? Pero es mi papá es mi héroe y mi mamá, mi heroína. También vamos a ver. Pero ese es el punto, que se fija, y mientras más podamos relacionarnos con el Padre por medio del Hijo y con la ayuda del Espíritu Santo, cada día vamos a querer seguir siendo como es nuestro Padre. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Nosotros nos preguntamos, ¿está bonito eso? La vida de santificación, la vida perfecta, pero ¿cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo voy a lograr? ¿Sabe que el Señor no nos va a exigir algo en su palabra que está establecido? No nos va a demandar o exigir algo que Él no sabe que podemos cumplir. ¿Verdad que sí? Amén. Él no nos va a demandar o exigir algo que Él no sepa que nosotros sí lo podemos lograr, lo podemos hacer. Ahora, eso que vamos a lograr o que tenemos que alcanzar, que debemos de hacer, no es con esfuerzo humano. Necesitamos poner de nuestra parte para poder alcanzar lo que el Señor nos está poniendo ahí, una vida de santidad y una vida de perfección. No es que no lo podamos alcanzar, pero sí se puede lograr
no con nuestro esfuerzo humano propio, sino con la ayuda de Jesucristo por medio del poder de su Espíritu Santo, actuando en nuestra vida, cambiando nuestro ser y transformándonos para ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Dale la gloria a Él. Como es yo decir, Señor, me pongo en tus manos para que ahora eso se pueda lograr en mí. Pero hay unos pasajes que nos van a ayudar de cómo eso sí se va a poder lograr. Y si nosotros estamos dispuestos al reto y al desafío de llevar a cabo una vida de santificación y también, escuche bien, de perfección. Vamos a ver qué dice la Escritura. Primero, crecimiento y conocimiento. Primero, el crecimiento y conocimiento. ¿Cómo se va a lograr? Teniendo el crecimiento apropiado que debemos de tener y también el conocimiento de lo que debemos de conocer. Dice así la Escritura, Lucas 2:52. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y también con los hombres, con las demás personas, con todo ser humano. Miren, nuestro ejemplo mayor, principal, ¿quién es? ¿Quién es? Jesús. Jesucristo, ¿verdad? Y por eso aquí, los que escribieron lo que fue la vida, se aseguraron de que todo, y claro, supervisado por el Espíritu Santo, por cada cual, según lo que recordaba y lo que el Espíritu le daba para que recordaran, y que todo lo que escribían estuviera en conformidad y fuera correcto y fuera solo la verdad y nada más que la verdad. Entonces se está usando ese principio. Miren cómo decía, y Jesús crecía en esas tres áreas: sabiduría, estatura y gracia, para con Dios y también para favorecer a todos los demás. Él fue 100% humano. El Señor fue 100% humano. Él era 100% Dios, mientras estuvo aquí también en la tierra. No usó sus atributos divinos para beneficiarse y poder suavizar las cosas para no tener que pecar. No, lo hizo como ser humano. Y Él fue perfecto en todo. Amén. Y Él fue el único que tuvo toda la dignidad y tuvo todo el derecho de poder llegar hasta la cruz para morir por nuestros pecados. Aquel que era perfecto se hizo imperfecto por nosotros, porque llevó nuestro pecado. Ahora, no pecó por Él mismo, y Él nació siendo sin pecado, a diferencia de nosotros. Pero eso no significa que Él no tenía el derecho, la oportunidad de pecar. Por eso Satanás le hizo la vida imposible, los demonios, a cuantos los líderes religiosos, para ver si en alguna parte podía caer. Y así se iba la perfección de Él, iba a ser imperfecto. No, Él se mantuvo siempre en perfección. Entonces ese es nuestro más grande, mejor y correcto ejemplo para nosotros poder lograr lo que Él quiere que alcancemos o logremos. Dice, todo lo que nace sobre esta tierra, mire, todo lo que nace, y eso ha sido estudiado y eso ha sido pues comprobado, todo lo que nace sobre esta tierra es para crecer y desarrollarse, ¿verdad que sí? Amén. Todo lo que nace sobre la tierra, sea de la fauna, el reino de la fauna, los árboles, las plantas, nacen, y no solamente nacen, se desarrollan y también se fortalecen. Así mismo el reino animal, todo lo que nace crece y se fortalece. También los peces del mar, las aves de los cielos. Y nosotros como seres humanos también nacemos, y lo normal es que podamos crecer y también fortalecernos. Y pasamos por la etapa de bebé, de la infancia, por la etapa de niño, ya caminando, corriendo, pasamos por la etapa de la adolescencia,
por la etapa de ser adulto, ¿verdad? De la adultez, y por la etapa de ser más adulto, y la última etapa, más adulto. Amén. ¿Están conformes con eso? ¿Verdad que sí? Bueno, pasamos por esas etapas y nos vamos fortaleciendo y vamos desarrollándonos. Entonces, aquí lo que está queriendo dar a entender es que el Señor Jesucristo de igual manera pasó por todas las etapas de lo que es un ser humano, porque Él era 100% ser humano. Y dice, y Él crecía, pero vamos a coger primero, aunque está en ese orden, vamos a coger primero el otro orden, la estatura. Él crecía, se desarrollaba en estatura. Ya está hablando de la parte física. Su estatura, o sea, cada cual alcanza una estatura, ¿verdad? Hay quienes no se desarrollan completamente, y eso es, según se ha clasificado científicamente, pues eso es llaman una anormalidad o una enfermedad, y dicen que es el enanismo. Hay quienes pues no crecen en la manera en que se supone que es lo normal que crecieran, sus extremidades, su cuerpo pues no se desarrollaron en la misma forma. Dicen que eso es que hay una hormona que es la responsable del crecimiento de cada persona. Y vemos que cuando la hormona no trabaja, esa hormona no trabaja muy bien, o crecen demasiado de alto, o se quedan demasiado de bajo. Pero en lo que es normal, pues unos son más altos que otros, pero se dio el desarrollo normal de cada uno. Entonces, es ahí donde dice y especifica que el Señor tuvo su desarrollo como humano, creció, todas sus partes dentro de su organismo y físicas, por fuera, por dentro y por fuera, se desarrollaron en una forma normal. Y Él tuvo, o sea, no era algo fuera de lo común y corriente de cualquier ser humano. Y Él creció, y eso nos da el ejemplo a nosotros, que Él fue tan igual como somos nosotros al día de hoy, en su humanidad. Y dice que no solamente creció en esa estatura, en esa manera física, sino que también dice en sabiduría. Pero cuando dice sabiduría, está refiriéndose también, está implícito, la inteligencia. Porque no puede haber sabiduría si primero no hay inteligencia. Primero, la inteligencia es la que adquiere el conocimiento. Con nuestra inteligencia es que nosotros conocemos las cosas y cómo son, para entonces de ese conocimiento que adquirimos, entonces se manifiesta la sabiduría. Sabiduría es como poner en práctica esos conocimientos adquiridos. Y cómo entonces, en base a la manera en que se ha vivido, cómo ser entendido y cómo aplicar las cosas en la manera correcta. Y pensarlo dos veces antes de actuar, o tal vez cómo juzgar correctamente, cómo hacer algo que no vaya eso a ocasionar algún efecto o algún daño. Ahí está la sabiduría, de lo que es la inteligencia, de lo que es el conocimiento, de lo que se aprende. Entonces ahí donde la sabiduría, que la madurez que vamos teniendo y la prudencia, cómo aplicamos ese. Entonces está diciendo ahí que Él también adquirió los conocimientos. No porque era Dios, lo supo todo, sino que se desarrolló, y a veces esto es difícil de entender, siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, y como dice Filipenses capítulo 2, Él mismo siendo Dios y en forma de Dios, no escatimó eso para hacerse humano, y se humilló así, para hacerse igual a nosotros, y no dejó de ser Dios, pero fue un humano totalmente, y lo tenemos que ver de esa manera, que como humano todo lo que Él pudo alcanzar y lograr, sin usar sus atributos divinos para beneficiarse, sino que dice que Él también tuvo que adquirir desde su niñez todos los consejos que le daban sus padres mientras iba creciendo y desarrollándose, y también los conocimientos que iba adquiriendo. Por eso a los 12 años, dice en Lucas, el capítulo 2, dice ahí que un poquito antes de ese pasaje, dice que Él fue al templo a los 12 años y allí discutía con ¿quiénes?
los maestros y doctores de la Biblia, de la palabra, de la Escritura, porque él adquirió eso, no como Dios, sino adquirió esos conocimientos, él como ser humano, y desarrolló esa capacidad, ese intelecto, y actuaba entonces también con sabiduría y enseñaba. Y eso es lo que ahí quiere resaltar. Y también en la gracia, porque era su vida espiritual. A pesar de ser Dios, también desarrolló su vida espiritual, personal, como ser humano. Muchas de estas cosas, miren, no funden los circuitos, pero es así. Entonces, ¿qué va con nosotros? ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Para poder tener ese crecimiento y ese desarrollo de lo que el Señor espera en una vida de santificación y una vida de perfección. Que para nosotros poder desarrollar todo aquello que necesitamos llevar en nuestra vida, para poder alcanzar eso, necesitamos nacer de nuevo. Porque llevamos y hemos llevado una vida de pecado sobre esta tierra, y aunque el Señor nos ha lavado con su sangre, nos ha perdonado, pero podemos seguir fallando, ¿verdad que sí? Entonces ahí donde tenemos, y es como el Señor le dijo a Nicodemo en Juan 3:3, Evangelio de Juan, ahí mismo que leímos un rato atrás, el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo, dice, tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. O sea, en la vida que tú llevas como ser humano, tú no vas a entender estas cosas ni las vas a poder lograr. Tú tienes que nacer de nuevo. El que nace del agua, de la carne, carne es. O sea, de cuerpo humano. Pero el que nace del espíritu, espíritu es. Para poder llegar a desarrollar esa vida de plenitud que el Señor nos demanda que hagamos, tenemos que haber nacido de nuevo por medio de Jesucristo. Dice, y aquel que está en Cristo, 2 Corintios 5:17, aquel que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Ahora vive Cristo en nosotros. Tuvimos que haber nacido con el nuevo nacimiento del Espíritu. Cuando tenemos ese nuevo nacimiento del Espíritu, entonces vamos a poder lograr llevar esa vida que el Señor quiere que llevemos de santidad, de cada día más despegado de la vida contaminada, pecaminosa del mundo, y vivir más y más y más en agrado a nuestro Dios y Creador. Y la vida de perfección, de ir en una manera de cada día. Mira, a manera que vamos viviendo la vida de santidad, la vida de perfección se va a ir logrando en nosotros. Cada día buscando menos y menos de lo que es el pecado del mundo, nos vamos perfeccionando cada vez más para estar en conformidad con nuestro Padre Celestial. Yo no soy hoy día, me estoy tomando así de ejemplo, pero para darle el ejemplo de cada uno, evaluarse. Yo no soy hoy día lo que fui 20 o 30 años atrás, porque buscando lo que es esa vida de acercamiento al Señor, y esa vida de lo que se procura la santidad y de alejamiento del pecado, entonces cada vez más y más yo voy a procurar ser más agradable al Señor. Y ser más agradable al Señor significa que estoy cada día pecando menos y menos. Es ir en una vida de perfección. Cada día entender, usando la sabiduría, usando la prudencia, usando la madurez, que estas cosas no son agradables al Señor, y yo me voy a alejar de ellas para vivir la vida de santidad y ser también semejante al Padre Celestial. Dale la gloria al Señor. Dice Pedro, segunda de Pedro, la segunda epístola de Pedro, el capítulo 3, versículo 18, el último
versículo de segunda de Pedro, el capítulo 3, versículo 18, dice, crecer en la gracia. El mismo apóstol Pedro, sugiriéndolo, solicitándolo a los hermanos de las iglesias, dice, crecer en la gracia y el conocimiento. En la gracia es en la vida espiritual, desarrollar esa vida que es agradable delante del Señor y en base a la salvación que hemos recibido. Crecer en esa gracia, dice, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que a Él sea la gloria y honra hoy por los siglos de los siglos. Nos insta a que no quedemos dando un paso adelante y un paso atrás, sino un paso progresivo hacia adelante, hacia llevar nuestra vida hacia el fin de lo que el Señor quiere lograr en cada uno de nosotros. Y dijo Pablo que vino mucho después de los apóstoles, y el Señor también lo llamó y lo nombró como apóstol, que dijo Pablo en 1 de Corintios, en capítulo 15, versículo 58, dice, antes pues, estad firmes. Mire cómo Pablo lo pone, estad firmes y constantes. Firmes es que no estemos tambaleando, ni tampoco estemos dando pasitos hacia atrás. Estar firmes, y dice, y constantes. ¿Qué significa ahí constante? Que implica que estemos yendo hacia adelante, perseverando, manteniéndonos en ese conocimiento que hemos adquirido, en esa fe. Estar firmes y constantes. Dice, creciendo siempre en la obra del Señor. Sabiendo que nuestro trabajo para el Señor, lo que hagamos para el Señor, no va a ser nunca en vano. Porque recompensa nos dará sobre todo su gracia y su bendición. Así que la insinuación que tiene la palabra, la motivación que da la Escritura, es que podamos crecer y podamos alcanzar ese conocimiento pleno, que podamos seguir una vida de desarrollo de la vida espiritual, para poder lograr en nosotros, no con nuestra propia fuerza, como dije, sino con la ayuda del poder de Cristo por medio de su Espíritu Santo, lograr la santidad de nuestra vida y la perfección que sea en semejanza a nuestro Padre Celestial. Vamos al punto 2. Primero, crecimiento y adquirir el conocimiento de ¿qué? De la palabra. Y cada día una relación más eficiente con nuestro Dios y Señor. Desarrollo continuo. Ahora viene la segunda parte. Nuestro desarrollo continuo. Filipenses 3, del 12 al 15. Dice, voy a ir rapidito, porque pensaba hasta las 4, voy a salir a las 3. Dice, no que lo haya alcanzado ya. Este es Pablo hablándole a los filipenses. Y no que lo haya alcanzado ya. Le está hablando del mismo enfoque, del mismo tema, de nuestro crecimiento y desarrollo. Y ahora tiene que ser un desarrollo continuo. Dice, no que lo haya alcanzado ya. No es que, bueno, ya llegué hasta donde tenía que llegar, ahora ustedes sigan para que lleguen tan... No. No importa la edad que tenga una persona. ¿Está bien? Aunque aquí todos somos jóvenes. Amén. Amén. Qué bueno que ustedes me apoyan en eso. No importa la edad que se tenga. No importa los años. Escuche bien, que se lleve de creyente, de cristiano. No importa las cosas que haya podido hacer y lograr en la obra del Señor. Eso no importa. O cuánto conocimiento ya adquirido de la palabra. No hemos terminado. Amén. Y Pablo, dice Pablo, y él se pone de ejemplo. No que yo lo haya alcanzado. No. De esto que le estoy hablando, esto no termina. Esto continúa. ¿Saben cuándo esto termina? Cuando estemos con Cristo ya de los cielos. Pero mientras tanto esto no puede detenerse.
y seguir en esa vida de santidad y esa vida de perfección. Y dice, no que ya lo alcancé ni que haya logrado ser perfecto. Así que él sabía cuál era el fin que tenía que perseguir. El Señor le había dado a Pablo todo el conocimiento y las instrucciones, aunque él no estuvo dentro de los 12 apóstoles, pero el Señor lo enseñó a él personalmente. Si no, pues lea Gálatas el capítulo 1, donde dice, nada de esto yo lo aprendí de los demás apóstoles, me lo enseñó a mí el Señor. Y 1 Corintios capítulo 11 dice, porque yo lo que recibí del Señor les he enseñado a ustedes. Y dice, ni que ya haya llegado a esa perfección, sino que ¿qué? Prosigo. Continúo ¿hacia dónde? Hacia adelante. Hacia adelante. Para adelante y no para atrás. Por ver si logro, dice, asir aquello. ¿Qué es asir? Alcanzar. Por ver si logro alcanzar aquello por lo cual yo también fui alcanzado, asido, alcanzado por Cristo Jesús. Así que él estaba muy consciente de que no importaba cuántos ya años tenía de evangelizar, cuánto conocimiento había adquirido de parte del Señor y de las Escrituras, no importaba cuánto él había podido tener de sabiduría, no importaba sus años de edad, él dice, yo tengo que seguir y proseguir hacia adelante. Aquello por lo cual el Señor me escogió y me llamó, yo tengo que ahora poderlo cumplir su plan y propósito en mi vida. ¿Cuánto tenemos claro el plan y propósito que Dios tiene para tu vida? Para mi vida, para tu vida. Y eso estaba claro en Él. Esa es la parte que entonces, por eso a veces no hay propósito y no se desarrolla más una persona ni crece, porque no pone atención, no pone interés, porque no sabe cuál es el propósito claro por lo cual Dios Jesucristo nos ha tenido sobre esta tierra. Cuando eso lo llegamos a comprender y a entender, entonces vamos a trabajar sobre eso. Y le vamos a dar gracias al Señor por cada día para aprovecharlo bien ese día. A ver si yo logro alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. Si voy a cumplir o estoy cumpliendo sus planes, propósitos y su voluntad sobre esta tierra. Amén. Dice, hermanos, le está hablando él ahí a los filipenses, los llama hermanos. Esa iglesia que él también pues levantó y enseñó. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, no estoy haciéndome de alarde, que no, yo estoy superior a todos. No. Pero una cosa hago. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Mira, hay personas que no saben de su pasado. El pasado es peligroso porque puede estar siendo un obstáculo para el presente y peor aún para el futuro. El pasado, Pablo tenía mucho de qué lamentar su pasado porque él lo decía, fui perseguidor de la iglesia y estaba teniendo celo de algo, de una religión, sin haber conocido el verdadero Dios. Y él tenía mucho, y muchos lo habían atacado, muchos le habían blasfemado, diciéndole que él no era ningún apóstol, porque él no estuvo, y eran los mismos creyentes, ¿saben? Lo acusaban porque es que no estuvo con Cristo como los otros apóstoles en el tiempo de Jesucristo, él vino después. ¿Cuántas acusaciones, cuántas blasfemias? Él no tuvo que padecer y sufrir. Pero eso él dice, no me importa el pasado. Lo que pasó, ya pasó. Y la sangre de Cristo me cubrió con su sangre, me limpió. Y ahora ese pasado ya no puede seguir en mí. Porque Cristo echó todo, mi culpa y mi pasado, mi pecado, al fondo de la mar. Y ahora yo vivo libre para servir completamente a Jesucristo. Ese pasado hay muchas personas que no lo dejan. O uno es porque yo cuando tenía, y yo hacía esto, y yo hacía aquello, y se pasan lamentando porque hoy día ahora no lo pueden hacer.
Y todo lo que yo era. Y todos los que venimos de nuestro país, allí éramos Superman. ¿Verdad? Oh, éramos lo mejor. Bueno, porque nadie nos vio. Pero bueno, a veces es así. Y otros pues lamentando de que yo hice mal esto, yo hice mal aquello. Ya eso quedó en el pasado. Ahora, el Señor le recordaba al pueblo de Israel el pasado. Recuerda de dónde yo te saqué. Recuerda lo que tú eras, para que seamos agradecidos al Señor. Ahora, es muy diferente cuando yo digo, yo estaba así, pero gracias al Señor, Él me sacó de ese lugar y ahora yo le sirvo solamente a Él. Ese es muy diferente y eso me motiva en agradecimiento a Él, ahora querer hacer su voluntad y cumplir el propósito por lo cual Él me sacó de lo que yo era o que hacía, para ahora servirle libremente a Él. Entonces, Él le está haciendo ver a ellos, olvidando lo que quedó atrás. A veces recordamos cosas, pero para mejorar nuestro presente y también nuestro futuro. Dice, y extendiéndome a lo delante. No dar un paso atrás, seguir dando pasos hacia adelante. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento para lo que el Señor me llamó y me quiere hacer conmigo. En Cristo Jesús, dice el 15. Así que todos los que somos, miren ahí la palabra, todos los que somos perfectos, le está hablando a los creyentes. Y en ocasiones nos llama también santos, porque hemos sido lavados con la sangre. Así que tanto los creyentes somos santos, como también nos llama la Escritura perfecto, porque tenemos que ir hacia esa perfección, no justificando nuestra imperfección, sino buscando lograr esa perfección. Amén. En el poder del Espíritu Santo. Sintamos, y dice, si otra cosa sienten, bueno, eso también lo revelará el Señor. Cualquier cosa que nosotros o estemos haciendo incorrecto, o estemos haciendo correcto, el Señor nos va a revelar. O confirma lo que estamos haciendo, o nos enseña que lo que estoy haciendo no es lo que Él quiere que haga. Así que cualquier cosa que estemos haciendo, el Señor de alguna manera nos lo va a revelar y nos lo va a confirmar. Así que un desarrollo continuo, de crecimiento. Y el último, semejantes a Cristo. Ser semejantes a Cristo. Y esa debe ser la meta por la cual vamos nosotros a marchar y a buscar, lograr, porque buscando ser semejantes a Cristo, vamos a poder llegar a la santificación y también a la perfección que Él nos demanda que nosotros logremos. Dice así, y con esto vamos terminando, a fin de perfeccionar, vuelve y repite la palabra, y dice a los santos, así que están las dos palabras ahí, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere el Señor con esto? Que nuestro desarrollo y crecimiento de perfección y también de santificación sea para prepararnos para edificar, para poder ayudar a otros a que ellos también puedan tener ese mismo entendimiento de crecimiento y conocimiento del Señor. Es lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo. Y le dijo en segunda de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15, le dice a Timoteo, preséntate ante Dios como obrero aprobado. Que puedes tener esa aprobación de parte del Señor, que tú has seguido haciendo todas las cosas que son agradables y correctas delante de Él, y que ahora tú has sido aprobado. Dice que usas bien la palabra de verdad y que prediques a tiempo y que más y fuera de tiempo, que prediques la palabra en todo tiempo. Pero preséntate delante de Dios aprobado. Mire, en todos los lugares, voy rapidito, porque no quiero que lleguen las 3, pero que en todos los que de diferentes lugares
una persona no puede ser puesta a realizar unas funciones sin antes ser aprobado. Y para ser aprobado tiene que pasar por un tiempo de entrenamiento. Y eso lo vemos en los deportes, ¿verdad? Tiene que pasar su tiempo de entrenamiento para ser aprobado y lanzarlo al terreno de juego. Y en el ejército tiene que pasar por un tiempo de entrenamiento después que es reclutado. Tiene que pasar para ser aprobado y enviarlo al campo de batalla. Y asimismo los maestros tienen que pasar por un tiempo de preparación y estudio, conocimiento, para ser aprobados y ser puestos en un salón de clase. Y así los médicos, así científicos, así cualquier profesión, cualquier vocación, cualquier oficio que una persona va a realizar, tiene que pasar por un tiempo de preparación, de capacitación, para ser aprobado, le dan su certificado, entonces puede ejercer la función. Amén. De igual manera, aquí nos está diciendo que todo esto, lo que el Señor va a hacer en nosotros, es para perfeccionarnos, tener ese tiempo de preparación, de crecimiento, desarrollo, conocimiento, para cuando llegue su momento, entonces en esa aprobación que nos da, podamos realizar funciones en la obra, realizar ministerios que van a resultar en bendición, en beneficio y edificación de todo el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria? Seguimos diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Mire, esto no es para algunos, ¿sí? Porque él es pastor, él lo puede hacer. Porque él es maestro, pues, porque él es anciano, porque él es diácono, porque... No, porque no es líder, no. Esto es para todos. Esto es para todo creyente, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En ese crecimiento y desarrollo vamos a estar enfocados a lo que es la verdadera fe de Jesucristo. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Dice, a un varón perfecto. Vuelve y nos da la medida. A ese varón perfecto, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo, que podamos proseguir hasta llegar a completar nuestro crecimiento y la medida nuestra que es con Cristo Jesús. Y termina diciendo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es algo fluctuante? Algo que flota. Y algo que flota, que hace el viento, se lo lleva para allá. Y cuando sopla otro, se lo trae para acá. Dice que ya no seamos como esos niños frustrantes que le dan una paletita y lo convence. Aquel le ofrece un chocolatito y se va con aquel. El otro le ofrece un juguetito y se va con el otro. Ya no seamos niños fluctuantes buscando nuestros propios intereses o acomodando las cosas del Señor a nuestra conveniencia. Dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuántos hay que están empleando un evangelio diferente? Están usando un sinnúmero de estrategias que ellos llaman estratagemas y artimañas, que eso proviene del enemigo, por eso dice del error, porque eso proviene del mal, para acomodar las cosas al gusto de la gente y tener la gente contenta para llenar los lugares. No. Pablo le dijo a Timoteo que prediquen la verdad y preséntate aprobado. Y el Señor vino a predicar la verdad y preparó y aprobó a aquellos apóstoles en la verdad. Y ellos siguieron predicando esa verdad y todos los que iban decían y predicaban la palabra, la verdad de la palabra del Señor. No podemos estar buscando acomodar las cosas al gusto de la gente. La gente se tiene que acomodar a la palabra de nuestro Señor. Y ser guiados, dirigidos por el Espíritu Santo. Y eso es lo que aquí Pablo le está diciendo a ellos. Hay muchos que están buscando otro tipo de evangelio y acomodando las cosas a la manera que ellos quieren para sus propios intereses. Por eso le digo a Timoteo,
que ahora tú predicas, enseñas lo que es correcto. Cuídate. Y se lo dijo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 2 y 3, donde le dice que cuidado con aquellos que estaban buscando enseñar una palabra diferente. Por eso le digo, tú predicas, sigue predicando la verdad. Dice, y llegará tiempo, le dijo Pablo a Timoteo, cuando no querrán escuchar la sana doctrina. No querrán escuchar la verdad, y así habrá movimientos, y hoy día los vemos. Por eso dice, muchos se mueven de aquí para allá porque allá le hablan más bonito. Cuidado con los que tienen mucha palabrería, ¿sabes? ¿Cuánto de ahí es verdad? Porque aquellos no me condenan. La gente dice así, ay no, porque allí hablan mucho de arrepentimiento, hablan mucho de el perdón. Y saben que hay movimientos que estamos teniendo en este tiempo, pues yo creo que va a llegar a las 4, ¿saben? Hay movimientos en este tiempo que no se oye la palabra, no se escucha arrepentimiento. Y lo primero que el Señor fue a predicar, dijo, el arrepentimiento de pecado. Fue lo primero que el Señor empezó a predicar, el arrepentimiento de pecado. ¿Cuál fue la predicación de Juan el Bautista? El arrepentimiento de pecado. ¿Cuál fue la predicación de los apóstoles? El arrepentimiento de pecado. Y que había lugar en Cristo a través de la sangre de Jesucristo. ¿Qué dijo Juan en su primer capítulo? Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y también limpiarnos de todo ese pecado. Eso no se está escuchando, ni arrepentimiento, ni santificación, ni perfección, ni una vida de consagración. Eso no se está escuchando en muchos púlpitos, pero las iglesias están llenas. Porque la gente lo que busca es donde no le hablen fuerte ni lo condenen. Nosotros no condenamos. Pablo no condenó, Timoteo no condenó, los apóstoles no condenaron, Cristo no condenó. Él dijo, el mismo Juan capítulo 3, el versículo 17, después que dijo que Él vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Luego en el 17, en el 18 dice, porque no vino Cristo Jesús al mundo a condenar el mundo, sino que el mundo fuera salvo por Él. La gente se condena a sí mismo. No estamos hablando, condenando a la gente. Estamos hablando que hay perdón a través de Jesucristo para que ya tú no vayas a condenación, sino que vayas a salvación y vida eterna allá arriba en los cielos. Aleluya. Dale la gloria al Señor. Y eso es lo que el Señor aquí nos está diciendo. Y lo que Pablo está hablando en la Escritura. No nos dejemos engañar. No nos dejemos arrastrar. Busquemos lo que es la verdad de la palabra. Y Él quiere que nosotros busquemos la santificación y también la vida de perfección delante de Él. No somos perfectos, pero tenemos que buscar la perfección para hacer una vida agradable delante de los ojos del Señor. Y para concluir, voy a citar lo que dice Pablo también a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19 de Gálatas, cuando le dijo, oh Gálatas, por los cuales vuelvo a sufrir como dolores de parto. Él se relacionaba con los dolores de parto de una mujer, el sufrimiento que llevaba por dentro. Dice, vuelvo a sufrir por ustedes como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Démosle la gloria al Señor. Vamos a estar todos de pie, por favor, y vamos a tener un cántico. Si el Señor ha hablado a tu vida, o cómo estás manchando tu vida, un pasito adelante, dos para atrás. No hay que tener temor, no hay que tener. Pablo se lo dijo a Timoteo, no te dé vergüenza predicar o hacer lo que tengas que hacer por el Señor Jesucristo. Un obrero aprobado que no se avergüenza, sino que busca lo que es esa obra que Cristo quiere hacer y completar en la vida. Así que, si el Señor ha hablado de alguna manera, mientras estamos cantando, tenemos este cántico de adoración.
Si alguno desea pasar aquí al altar, cada uno sabe. Y el Espíritu dice, redarguye y trabaja en cada corazón. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir un paso adelante, otro atrás? ¿O vamos a seguir en un progreso? En un proceso de crecimiento y de alcanzar la plenitud de vida que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. Vamos a cantar y luego pasaremos a orar. Y aquellos que quieran pasar aquí al altar, el altar está abierto. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres alcanzar lo que el Señor quiere? ¿Quieres? ¿O quieres no poderlo lograr o hacerlo? La decisión es de cada uno. Cantemos todos juntos. Aquí estoy, Señor, con mis redes rotas, te doy mi corazón, mi alma y pensamiento, todo lo que soy, Señor.